La soberbia. La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande pero no está sano. San Agustín así la define. El creerse superior a los demás es lo que impide que sigamos avanzando y perpetúa la sensación de separación. Si bien es cierto que existe un deseo sincero por parte de todos de hacer las cosas bien, llega un momento que entre tanto conocimiento nos perdemos de lo esencial, cediendo ante las redes de la soberbia en la espiritualidad. La soberbia espiritual deriva de considerar que ya se ha alcanzado un gran nivel, producto del conocimiento, es considerarse completamente lleno y sentir que ya no se requiere más, que ahora solo se quiere enseñar a otro, a los cuales se percibe y se juzga como inferiores o diferentes a nosotros. Si bien es cierto que toda práctica en el área espiritual requiere cierto compromiso, también es cierto que pocos realmente pueden ver el corazón de otros y sus intenciones, por lo tanto, juzgamos según nuestra percepción errada, no desde la realidad del otro. La verdadera espiritualidad implica inclusión y amor por todos, por lo tanto, ninguna persona es más espiritual que otra porque pertenezca o no a una creencia o a agrupación diferente. Más bien cada quien sigue un camino y procura hacerlo lo mejor que sabe y cada uno de sus actos no son más que las consecuencias de su sistema de pensamiento. La soberbia espiritual es una de las mayores trampas del ego, porque nos sitúa en un lugar superior y nos desvía de nuestra esencia porque nos aleja del amor, porque éste incluye a todos y en ningún momento deja a nadie afuera. La soberbia espiritual, soberbia, orgullo y amor propio. ¿Por qué nos cuesta tanto ceder? ¿Cuáles son los mecanismos del orgullo? ¿Qué deberíamos hacer para vencer nuestro amor propio? Soberbia, orgullo, amor propio. Sin duda podríamos distinguir entre estos tres términos. La soberbia es más grave que el orgullo, y el orgullo que el amor propio, pero probablemente sea más práctico utilizarlos como sinónimos, ya que es un hecho que la soberbia, el orgullo y el amor propio los encontramos perfectamente compenetrados. Y no olvidemos que la soberbia es un pecado capital, es decir, que está en la raíz de muchos otros pecados. Vamos a describir los síntomas por los que podemos descubrir esta enfermedad espiritual. Rechazo de las correcciones. El orgulloso recibe cualquier corrección como si de un ataque personal se tratase. Su resorte es ponerse a la defensiva, pues anda que tú. No es consciente de que Dios puede estarse sirviendo del prójimo para abrirle los ojos y desenmascarar sus defectos. Todo ello puede llevar al extremo de que el soberbio pretenda ser un autodidacta, prescindiendo de la riqueza tan grande que suponen los consejos, enseñanzas, testimonios, etc. Cabezonería se traduce en incapacidad de ceder en las discusiones. En el fondo el orgulloso mantiene sus posiciones por propias, antes que por verdaderas. En el fragor de la discusión, no deja un ápice a ver las razones del prójimo. En realidad, lo está sintiendo como un contrincante. Incluso aunque el orgulloso llegase a ser consciente en su fuero interno de estar en el error, mantendría su postura primera por no pasar por la humillación de reconocerse equivocado. Precisamente el problema consiste en que siente como humillación el decir me he equivocado. Decepción ante el fracaso. Cuando el soberbio fracasa en una empresa, se derrumba interiormente. Su decepción es un signo muy claro de orgullo, porque deja al descubierto que había construido en sueños su personal castillo de naipes, en el que, por supuesto, ocupaba el lugar central, y la desesperación le invade al comprobar cómo saltan por los aires sus planes. En realidad, el problema está en que al soberbio no le interesa lo que Dios quiera de él o cuando menos está despreocupado de ello, ya que está demasiado ocupado en sus estrategias. Pero, ¿qué deberíamos hacer para vencer este pecado? ¿Qué estrategia seguir? Proponemos una serie de consejos espirituales. Fe en el valor medicinal de la humillación. Cuando uno es un orgulloso, es imposible llegar a ser humilde sin pasar por las humillaciones. El hecho de que las humillaciones nos escuezan tanto, denota que todavía no somos humildes. Pero, sin embargo, es importantísimo tener fe en el valor medicinal de las humillaciones y en que son parte de la providencia de Dios, que nos permite purificarnos mediante esta penitencia. No olvidemos que las penitencias que no son buscadas, son las que más valor y fruto pueden llegar a tener. El orgulloso debería de hacer el siguiente acto de fe: me escuece, luego me puede sanar. Petición de perdón. Le costará mucho al orgulloso llegar a pedir perdón con espontaneidad.
Aunque su voluntad esté decidida a luchar contra su pecado capital, difícilmente podrá controlar sus primeros impulsos, que se revolverán contra el camino de humildad. Ahora bien, aunque en los comienzos del camino de humildad, al soberbio se le escape su impulsividad orgullosa, dispone todavía de un arma preciosa cuando vuelve la calma, la petición de perdón. No pensemos que es tontería pedir perdón cuando el mal ya está hecho. Aparte de que podemos evitar el escándalo en quien nos rodean, también nos dispone a nosotros para tener más prontitud en el control de nuestros impulsos. Cuando nos cueste mucho pedir perdón, descubramos ahí una ofrenda agradable a Dios, una piedra preciosa. Viendo la imagen de María Inmaculada pisando la cabeza de la serpiente, pensemos en pisotear nuestro orgullo con la gracia de Dios y con la humildad de María como modelo. En resumen, la soberbia, el orgullo y el amor propio, en realidad se confunden con el mismo pecado original. La tentación de la serpiente, seréis como dioses, incidía en la tentación del hombre de olvidar su condición de criatura, rebelándose contra toda voluntad que no fuese la propia. Como dice San Agustín, aquí hay dos amores, dos ciudades. Dos amores hicieron dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, hizo la ciudad del mundo. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, hizo la ciudad de Dios. Bill habla sobre la soberbia espiritual en su libro Lo mejor de Bill en el artículo de la humildad, llamando a la soberbia espiritual, pobreza espiritual cuando hacemos mal uso de las expresiones. No trates de volverte un santo en 8 días o poco a poco se va lejos usándolos cuando no queremos hacernos cargo de nosotros mismos en lo que busca a lograr el progreso espiritual, no la perfección espiritual, y creemos tener la razón en cómo vamos avanzando en el programa diciendo que tenemos la razón, que Dios está con nosotros por el simple hecho de estar en recuperación. ¿Te suena familiar con lo descrito antes? Lo alarmante de esa ceguera hacia la soberbia es la facilidad con que se justifica, pero también es fácil ver que ese modo de autojustificarse es un destructor universal de la armonía y del amor. Coloca al hombre contra al hombre, cualquier tontería y violencia puede verse bien y aún respetable. No es atribución nuestra condenar, pero sí necesitamos examinarnos. ¿Cómo podemos hacer, entonces, para reducir más y más nuestra rebeldía y soberbia espiritual? Primero, saber si tenemos soberbia espiritual. ¿Creo tener la razón en todo lo que hago? ¿Avergüenzo a los demás porque creo que sé más que los otros? ¿He desobedecido a Dios porque yo tengo mejores planes para mí? ¿Grito que tengo crecimiento ante los demás? ¿Oculto mis faltas porque están justificadas? ¿Creo que Dios perdonará todo lo que haga, aunque esté mal? Todas las características del soberbio los podemos comparar con la soberbia espiritual porque no aceptamos que Dios tiene que estar en mi vida. Una persona con progreso espiritual nunca dirá lo bien que va en su desarrollo personal, aceptará su naturaleza humana y su decisión de mejorar constantemente creyendo en que Dios le hará ser mejor. Mientras más tiempo llevemos de estar sobrios, se hace más necesario tener siempre presente, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿No es maravilloso que Dios pueda hacer tanto con un material tan pobre? Hay que recordar que el vicio siempre engendra vicio, pero que la vanagloria de sí mismo está por completo falta de virtud.